También habías quedado el domingo pasado, me parece. ¿Cómo está Fabiana? Bien, bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy estamos con guionista y uno de los protagonistas de Toma 2, Francisco Videla. También tenemos en nuestra edición a otro miembro de Toma 2, protagonista y editor de todos estos videos y de estos directos, John Noel. Hola. ¿Cómo estás, John? Tanto tiempo. Muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos un poco sobre películas que nos arruinaron la vida, películas que nos hicieron más lindas nuestras vidas. Pero antes les quiero hablar de nuestro sponsor de hoy, que es Godfather Comics. Muchos ya lo conocen si siguen estos directos. The Godfather Comics es básicamente la mejor comiquería que existe en nuestro país. Yo he ido muchísimas veces, casi toda mi biblioteca está compuesta por cómics, manga, literatura y cosas que compré en The Godfather Comics. Lo conocí el año pasado y no pude dejar de ir. Ya lo recomendamos todo el tiempo porque realmente es lo mejor que hay. Yo a los chicos les regalé cómics de ahí, está todo. Queda en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, en una galería. Tienen el Facebook, que es facebook.com/The Godfather Comics, y el Instagram, que es instagram.com/The Godfather Comics. Vayan y tengan mucho cuidado porque se van a volver unos adictos. Yo cada vez que veo una foto ahí en el Instagram, digo, me lo quiero comprar, y de repente te ves y te compraste todos los cómics que existen. Es lo más. O la plata con la que vas es la que te gastás, digamos. No. Y aparte tiene muy buenos precios. A mí me encanta. Sí. The Godfather Comics, ya saben, tienen el Instagram y el Facebook, se los acabo de nombrar. Y si le dicen que vienen de parte de Zepfilms, tienen un 5% de descuento en cualquier compra. Ya me dijeron que estuvo yendo mucha gente, así que muchas gracias, chicos, por ir y aprovechen ese descuentito, loco. Pero bueno, bienvenidos a Zepfilms en directo. ¿Cómo estás, Fran, tanto tiempo? Bien, la verdad estoy bien, Nico. ¿Y vos? Bien, estamos medio atrasados con un guión. poquito. Para los que no lo conocen a Fran, bueno, seguramente lo vieron en Toma 2, pero también es guionista acá en Zepfilms. La mayoría de los guiones que hacemos en el canal los escribe él, obviamente los superviso yo, pero todo el trabajo de investigación y todo eso lo hace más que nada Fran. ¿Cómo le estás viviendo esa? Bien, la verdad que es un trabajo que nunca me imaginé que iba a tener. Yo soy profesor de literatura, estudié en la carrera de letras, digamos, estudié literatura. Y bueno, nunca me imaginé que todo lo que yo aprendí en la carrera de investigación, de cómo analizar una obra literaria, cómo conseguir información, qué fuentes confiar y en cuáles no, me iba a terminar sirviendo para un trabajo como el de Zepfilms, que bueno, aunque parezca mentira, digamos, la buena redacción, la ausencia de faltas de ortografía y el cuidar que el ritmo de un texto sea legible y sea llevadero, que no moleste, me terminó llevando a este trabajo, que la verdad que me disfruto mucho. Está bueno. Hasta ahora, ¿cuál fue el guión que más te gustó hacer? El guión que más me gustó hacer fue el de películas de guerra, el top 10 de Sí. películas de guerra. Ese es uno que recomendaste vos, que querías hacer vos. Sí, como... ¿Sí? Sí, yo lo recomendé porque tenía ganas de hacerlo y además para el video me vi como unas 10 películas más o menos que tenía ganas de ver y nunca había tenido el tiempo de verlas. Eso está bueno, hacer los videos de cine. Creo que a John, no sé, John, si también te pasa que de golpe editando o haciendo esto, de golpe ves películas que capaz no habías visto antes o que no tenías tiempo y decís, bueno, ya está, ahora es por laburo. Sí, ahora, mi laburo es ver películas, nunca me imaginé que iba a poder decir eso, pero la verdad que vale mucho la pena. No, pero decí que aparte es el de guerra particularmente, es uno de los más vistos de todos los que escribiste, así que... ¿En serio? Sí, este está entre, no sé, ya casi estás llegando al 1.000.000 de visitas, así que... Wow. Bien ahí. Sí. El otro también que me gustó mucho fue el de David Lynch. También me llevó
creo que una semana y media, 2. Y vos no conocías tanto la filmografía de David Lynch. No, yo no había visto nada de David Lynch. Entonces fue como descubrir un nuevo director. Sí, aparte un director tan particular. Está bueno eso de lo de historia secreta, ¿viste? Porque de repente entras como en la básica de la filmografía, que es un poco lo que queríamos hacer desde el principio, ¿no? Empezar a como a ver dónde arranca la filmografía de este director y después, después ya lo que es conocido del tipo, como que bueno, nada, lo dejamos para que cada quien lo vea. Pero me parece que es importante ver las raíces de alguien, que no fue todo bueno, de un día para el otro hiciste Pulp Fiction, ¿viste? O sea, o de un día para el otro hiciste Carretera Perdida. O sea, es como un poco más importante, o sea, lleva un poco más de tiempo. Sí, y es muy interesante ver cómo los rasgos de un autor ya se pueden ver tempranamente. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, yo no había leído casi nada de Cortázar y hace un año más o menos empecé a leer cuentos completos y empecé por los primeros cuentos de Cortázar. Lo primero que me sorprendió fueron lo malos que eran los primeros cuentos de Cortázar. Había uno o dos que se sostenía la atención, el resto eran como bastante cliché, pero es interesante ver rasgos que muy tempranamente en la obra de un escritor o de un autor, de un director de cine, ya se puede notar el estilo que se va a ir desarrollando a lo largo de su carrera. O los temas que le interesaban, ¿viste? Claro. Es muy loco los directores, no sé, en tu caso autores que vos estás leyendo más, de golpe ver que su ópera prima o su primer libro es increíble, es una obra maestra. Hay muy pocos que llegan a eso, sí. Orson Welles, Paul Thomas Anderson, nadie más, ¿viste? Sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué te iba a decir, Fran? Vos igual, o sea, más allá de los guiones que son tremendos a mí, la verdad, en Zepfilms me parece que subió de categoría, ya estaba, o sea, estábamos en la A, ahora estamos en la A más, bueno, ¿de dónde salió con la A? Pero más que nada, pero antes que eso, o sea, la gente acá de Zepfilms te conoció en realidad por algo un poco más controvertido, creo que quizás es tu video más conocido que todos los videos míos, o sea, que es el de Star Wars Los Últimos Jedi. En el de Star Wars de Los Últimos Jedi, es más, ya toda la gente acá en los comentarios puso como, ¡ay, de Los Últimos Jedi, che, Frank, ¿qué te pasó? Y es que sí, por eso el título del video de hoy y por todo eso. ¿Qué te pasó con Los Últimos Jedi? Bueno. Yo te conozco hace mucho tiempo. Eso te iba a decir, es una historia medio larga que vale la pena contar. Yo a Fran lo conozco hace mucho tiempo, desde que vamos al Jardín de Infantes. Y nosotros éramos muy fanáticos de Star Wars porque acá en Argentina se hizo como un reestreno de las películas. En el 95, un productor de acá compró las nuevas ediciones que estaban saliendo en VHS en ese momento y compró esa versión para pasar de nuevo en el cine. Y a mí mi primo, que era Agustín, un saludo para él, que era un poquito más grande que yo, él debía tener 20 creo en esa época y yo tenía, no sé, 6 o 7. Era fanático de las películas originales, las salí de ver en el cine en su momento y me llevó a ver El Imperio Contraataca, fue la primera película de Star Wars que vi. Y quedé fascinado, no lo podía creer. Y me acuerdo que en ese momento, cuando nos conocimos, digamos, en el Jardín de Infantes, coleccionábamos los muñequitos miniatura de Star Wars. Sí, los de Micro Machines. Los de Micro Machines, exactamente. Y a partir de entonces me acuerdo de ir al videoclub y sacar una y otra vez las 3 películas originales. Las veías muchas veces. Sí, yo recuerdo haberlas visto un par de veces. Viste que cuando sos chico ves la película, la ves 800.000 veces hasta que te la acordás de memoria, es como enfermo, ver Space Jam 800.000 veces. Bueno, a eso no llegué, pero a mí me gustaban mucho también los videojuegos. Había una máquina de fichines, o sea, un arcade, que tenía las 3 películas en uno. No sé si te acordás. Que tenía, de Una Nueva Esperanza jugabas El Ataque a la Estrella de la Muerte, del Imperio Contraataca jugabas La Base de Hoth y después una pelea en el espacio, y en la última de Retorno del Jedi, el último nivel era pelear con sable láser contra Darth Vader. No sé si te acordás de ese arcade. No. Yo te digo, creo que habré jugado más a ese arcade que vi las películas. Era el típico arcade que te comía todas las monedas que tenías y te dejaba en la lona porque era muy difícil. No, pero eran fanáticos en serio en tu familia. Me acuerdo que Pedro, tu hermano, tenía cuando yo iba a visitarte a tu casa, tenía como un sillón de Darth Vader que a mí me daba un poco de miedo. Sí. Y nos habíamos comprado un rompecabezas de como 1000 piezas. Que en esa, bueno, no es mucho 1000 piezas, pero para un chico de 5 o 6 años, 1000 piezas es gigante. No, más nunca. No, y el día que lo terminamos de armar, lo plastificamos y lo hicimos como póster. Y todavía está por ahí en el sótano de mi casa, ¿no? En algún lugar está. Qué bueno. Esto. Bueno, ¿y qué pasó con o sea, a todo esto tenemos el Imperio Contraataca, tenemos las precuelas también. Las precuelas también, que todavía me acuerdo, yo fui con Pedro, con mi mamá más grande,
a ver en su momento La amenaza fantasma al cine. Y fue como, no sé, como que de repente tu héroe, no sé, como si te dijeran que renació tu héroe, revivió tu héroe, digamos. Sí. Esta cosa de la que me hablaba mi tío existe ahora de nuevo y puedo ir al cine a verla. Fue como un momento de, no sé, increíble. Y fuimos a verla y fíjate los fanboys que éramos, que nos gustó. O sea, Sí, fue una buena no, película. yo me acuerdo que a mí me encantó Star Wars. La de Phantom Menace, Claro. cuando era chiquito. Era como... Aparte me acuerdo que sacaron el álbum de figuritas, sacaron Sí, todo sí. y te comprabas todo, Sí, sí. eh. Yo le fui a ver al Village Recoleta. Oh, muy bueno. Mirá, justo la volviste o sea, y ahí viste el De la Jedi Jedi. también. Claro, todo. Está bueno Todo porque cierra, rima. todo rima. Sí, ¿qué te iba a decir? No, entonces, sí, pero de Phantom Menace pasó eso. Y después cuando la ves de grande decís, che, esto me gustó de chico. Pero es lo Sí. mismo con Space Jam, Sí. con Batman y Robin. Igual, ¿viste? ya cuando fui a ver el ataque de los clones, y aparte me acuerdo que fue toda mi familia, papá, mamá, y es como que papá y mamá salieron de la peli como diciendo, ¿a dónde nos trajiste? Y yo más o menos me había dado cuenta que no. Ya empezabas a ver que algo no Sí, funcionaba. Sí. Ya te empezabas a decir como, Sí. che, acá hay algo raro. Sí. Y después la última ya... La venganza de los Sith ya era como que ya no tenía esperanzas, entonces no me defraudó tanto. Se la perdonaste. Se la perdoné. La que sí me decepcionó un poco más fue la siguiente película que sacaron, Mm. que era una para promocionar la serie Star Wars Rebels, Sí. que era con animación en 3D, Mm. que era como muy como pensada para vender juguetes. Ya había Sí. todavía no había sido vendida a Disney, pero ya estaba como muy como estupidizada la trama. Y Claro. me había molestado un poquito. Estaba la de Clone Wars también, la que hizo La de- Henry Tartakovsky. Sí, pero es un material mejor, la verdad. Claro, no, ni hablar. Pero de ahí es como que se inspiraron para hacer Star Rebels, porque los diseños son Sí, parecidos. son parecidos, sí. Mm. Así que bueno, embadurnado de Star Wars toda la vida. Bueno, Bueno, y después- falta el último acto, digamos, Sí. de mi historia con Star Wars, que es, como decía, cuando estudié letras. Ah, en eso. En segundo año tuve una materia que se llamaba Análisis del Discurso y que era más o menos era como una especie de historia condensada de la crítica literaria. Mm. Y ahí empezamos a estudiar a un autor ruso que se llamaba Vladimir Prop, que había estudiado los cuentos populares rusos, como si te dijera Caperucita, Blancanieves, pero en la versión rusa, y había llegado como una especie de fórmula que decía que todas las historias populares rusas cumplían esta fórmula, que es la base de lo que después Joseph Campbell llamó el Sí. camino del héroe. Claro. El primero fue este crítico ruso, Vladimir Prop, que empezó a estudiar estas cosas. Explícame un poco qué es eso. ¿Qué es eso? Básicamente es que hay como una regla que se sigue en las tramas de los cuentos populares que tienen que ver primero con, digamos, un protagonista normalmente masculino, infantil, al que se le da una prohibición, por ejemplo, no sé, no vayas al bosque, o no salgas de noche, no toques la rueca, todas las típicas prohibiciones Sí. de cuentos populares. El héroe salta la prohibición, digamos, va al bosque, va a la rueca, si no, no habría cuento, digamos. Y una vez que desata, digamos, que rompe la prohibición, desata una serie de acontecimientos que lo llevan a vivir un camino interior que hace que llegue a ser un héroe, digamos. Tiene que vivir un proceso de descenso, o sea, de cada vez que le vaya peor, aprender a conocer sus debilidades, a conocer sus fortalezas, a entrar en comunión con el mundo, a descubrir el resto del mundo, a descubrir el significado espiritual del mundo, porque Sí. en general tienen como un componente espiritual este tipo de relatos, y una vez que superó digamos, estas pruebas, que generalmente son 3, el número 3 en el camino del héroe es muy importante, va a empezar el camino de descenso en el que se enfrente a la persona que trajo el caos, al reino, y una vez que lo venza, a veces hay una segunda parte que es el falso héroe, un héroe que tiene, digamos, vive de la reputación de lo que hizo el otro y se hace pasar por el otro, pero en realidad es falso, que la mayoría de los cuentos ya no muestran esa parte. ¿Hay algún ejemplo de eso en algún ¿Del cuento, falso héroe? sí, conocido? Ahora que me venga a la mente, no me acuerdo, pero por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que tiene un poquito de cuentos populares, si alguno leyó los libros, no salen las películas, al final del Retorno del Rey, cuando Frodo y los demás hobbits vuelven a la comarca, hay un falso héroe, que es otro hobbit de la zona, que a través del poder de Saruman se convirtió como en el rey de la comarca. Claro. Y cuando Frodo y los hobbits llegan a la comarca, o sea, después de haber destruido el anillo, de toda la gran épica del Señor de los Anillos, está como una mini épica que es que tienen que
volver a poner su casa en orden. Su mundo, digamos, natal, tiene que volver a ser llevado al orden a través de todo lo que aprendieron los héroes en su viaje. Muy interesante. Che, y pará. Bueno, me contabas, estaba lo del Sí. falso héroe y después, una vez que está esta parte del falso héroe, ¿qué era lo que seguía después? Y el volver al orden. Es como muy importante la idea de caos y cosmos u orden. El mundo entra en caos a través de la acción del villano o del héroe que desafía la prohibición, y el héroe tiene que hacer que el mundo vuelva al orden. Entonces, por ejemplo, muchas veces el final de un cuento popular es que el héroe se casa con la hija del rey, porque para la mentalidad de los cuentos populares eso significa que el reino va a tener descendencia, va a ser estable. Cuando el héroe pase a ser el rey en el futuro, la descendencia de ese rey va a asegurar que la paz se mantenga. Claro. Y esto lo descubrió un ruso analizando cuentos populares, Sí. más o menos en qué época. 1910 más o menos, un poquito antes de la revolución. Ok. Y esto era con Caperucita Roja, con... Con versiones de cuentos populares rusos. Alguna Caperucita Roja, y después hay cuentos solamente rusos, por ejemplo la Baba Yaga, que es un personaje en Hellboy también. No sé si te No. suena. Que es una mujer que vive, una especie de como de bruja del folclore ruso, que vive en una casa que tiene patas de gallo y que camina a la casa, y por eso es difícil de encontrar. Muy bueno. Sí, es muy divertida la historia de la Baba Yaga. Vos una vez me contaste que existían como versiones de cuentos populares, pero creo que eran chinos, no me acuerdo, Claro. y que eran re turbios, como que eran... Bueno, en general, digamos, cuando empezó a investigar esta como esquema, si querés, del camino del héroe, se dio cuenta de que se reproducían un montón de cuentos populares de otras culturas. Y empezó a buscar cuál era la versión más antigua de estos cuentos. Por ejemplo, hay versiones chinas. Por ejemplo, en Las Mil y Una Noches hay una versión de Aladín. La versión original de Aladín en realidad sucede en China. Aladín es un héroe árabe que es llevado a China. Y digamos, como los rasgos de lo que suceden en China. Esto lo escribió un chino... No, son todas narraciones anónimas. Claro. Que en la misma historia va sucediendo a lo largo de distintas culturas, y cada cultura como que le va poniendo Claro. su color local. Por ejemplo, Prop se dio cuenta que en los cuentos populares rusos el enemigo más común es el oso, porque es el animal salvaje que más amenazaba a los campesinos rusos. Claro. Pero en los cuentos de Europa Occidental el más común es el lobo. Porque el lobo es el animal más salvaje, más peligroso de la Europa, Claro. no de ahora, ¿no? De hace 1000 años, por ejemplo. De ahí Caperucita y el lobo y todo Por ejemplo, eso. exactamente. Y de golpe el dragón, ponele... El dragón es un animal mitológico que aparece en varias culturas con distintas connotaciones. Por ejemplo, en la cultura china, el dragón tiene más connotación de sabiduría, tranquilidad, ayuda al héroe, pero en las culturas occidentales se le asocia más a fuerzas del mal, a fuerzas del caos. Desde la antigua Grecia hasta a través de, en la Edad Media se cristianizan esa figura mitológica y se la empieza a asociar a la figura de Satanás, al demonio. Claro. Mirá, bueno, entonces esto lo agarra el ruso Prop, Sí, después lo agarra este Campbell. exactamente. Campbell lo accede a través de Carl Jung, que fue un psicólogo, un discípulo de Freud, que empezó a estudiar los mitos porque decía que a través de los mitos él podía llegar a entender cómo la mente funciona, como que la mente tiene como una especie de prototipos que la mente humana los tiene ya como incorporados y que por eso los encuentra por todos lados. O sea, no es que están en la realidad, sino que la mente ya está hecha para aprender estos estereotipos o no me sale la palabra. Arquetipos. Arquetipos, exactamente, muchas gracias. Arquetipos, y que mira la realidad a través de lo que la mente está como programada para hacer. Claro. digamos. Entonces él agarra de Jung eso Ujú. y lo aplica a los cuentos populares americanos o No, lo aplica a un montón de otras historias. aplica los arquetipos de Jung A un montón de otras historias. Y se dio cuenta que en los esquemas que había hecho Prop, que había usado Jung y que usaron otros críticos literarios, se podían aplicar a un montón de historias. Hay muchísimas historias que, si uno tiene el esquema del camino del héroe, entra pero a la perfección. Mirá, muy bueno. Entonces, ¿y todo esto cómo llega hasta Star Wars? ¿Cómo llegas a Star Wars? Porque cuando yo empiezo a escuchar
cómo es digamos, el prototipo del camino del héroe, de repente es como que, pero esto es una nueva esperanza, es igual. ¿No decían que George Lucas se había inspirado en eso del camino del héroe para escribir el guión de Star Wars? ¿O es algo que salió post una vez que...? No, o sea, al público llegó después, Claro. pero durante la escritura del guión de Star Wars, George Lucas, que estudiaba en la Universidad de Los Ángeles de Cine, iba a clases de Joseph Campbell. Ah, entonces ahí a le través- sacó, le sacó el coso, dijo, bueno, yo acá esto me lo robo. Y después, más adelante, en los 80, Joseph Campbell tuvo en Estados Unidos un programa de televisión muy famoso en el que hablaba de todos estos temas y como que se hizo como mainstream, digamos, esta teoría. Todo el mundo ya lo empezaba a aplicar. ¿Esto se empieza a aplicar también en Hollywood de repente en varias películas? ¿O? Sí, a partir de Star Wars se hace como una especie de estándar en los cursos de enseñar a escribir guiones a aprender cómo es el camino del héroe. Claro. Porque es una historia que funciona. Es tan universal que funciona. No Y importa aparte la viene cultura. funcionando hace millones de... O sea, Sí, por estudios, digamos, de la composición interna de los textos, creo que se llegó a datar que había algunos textos que tenían origen en el sánscrito, que es un idioma, o sea, es más antiguo que el latín y el griego. claro. Y tiene origen en la India. Tenía sus años, entonces... Si Es ya- más viejo que el polvo. si no está roto, no lo arreglemos, ¿no? O No. sea, claro. Porque evidentemente, o sea, hay algo de esas historias que resuena muy profundo en la naturaleza humana. Claro. Que nos dice como cosas o habla a públicos de muchas épocas y muchos países distintos. O sea, algo de verdad tiene que haber ahí. Es muy interesante cómo de golpe, claro, eso que resuena con nuestro yo de hace mil millones, o sea, de Claro. toda la historia. Esas cosas a mí me parecen súper fascinantes. Pero bueno, contame más o menos cómo o sea, estableces la conexión entre Star Wars, Sí. el camino del héroe, y vos dijiste, Sí. ya está, quiero hablar de esto. Sí, digamos, había que hacer 2 trabajos durante el año en esa materia, 2 trabajos prácticos, y uno que yo tomé fue tomar este esquema del camino del héroe y ver qué tal se aplicaba a Star Wars. Entonces tenés un héroe, digamos, un héroe joven, inexperto, que vive con sus tíos, digamos, una vida normal, que se encuentra con una figura, digamos, de iniciativa, un maestro, que sería el papel de Obi-Wan, que también es muy importante en el camino del héroe. Siempre hay un maestro. El héroe nunca aprende solo. Claro. Siempre necesita de una figura de autoridad que además le dé, como se llaman, si no recuerdo mal, destinador. Aquel que le va a mostrar cuál es su misión en el mundo y además le va a dar un ayudante mágico o alguna ayuda mágica para cumplir su misión. Que en este caso son los 2 robots. ¿o? Sería el sable y claro. usar los poderes de la fuerza. Claro, sí, la fuerza. Y a través de la fuerza lo conecta con el mundo espiritual, digamos. En el mundo que vivía Luke no se había dado cuenta de que en realidad el universo está atravesado por esta, digamos, justamente fuerza, esta fuerza invisible que une a todos los seres vivos y que los seres vivos pueden como entrar en comunión con ella, pero que la mayoría de la gente no se da cuenta que existe. Claro. Y ahora en la facultad te dejaron agarrar el tema para... Sí, podía elegir el tema que yo quisiera, una película, un libro, un disco, lo que yo quisiera. Y reprobaste la materia. No, me saqué 10. ¡Vamos! Bien ahí, con Star Wars. O sea que ya tenés un doctorado en Star Wars. Básicamente. No llega ni a licenciatura, pero bueno. Bueno, entonces, vos, y bueno, ahí es como que ya consagrás Star Wars Me dentro de todo. fanaticé con los mitos. Ya de chico me habían gustado mucho los mitos griegos, sobre todo a través de la lectura de Asterix. Había Claro. aprendido de esas cosas, de los dioses griegos y los dioses romanos. Y los Asterix, dioses para galos. los chicos que capaz no lo conocen, contales más o menos qué es. ¿Qué es un Asterix? cómic. Sí. Asterix es un cómic francés de los años 60 que le habían escrito, lo escribía Goscinny y lo dibujaba Uderzo y trataba de unos galos, que eran como unos antiguos pueblos que vivían en lo que hoy es Francia, que habían resistido a la colonización romana y que era la única aldea en toda la Galia que no había sido conquistada por los romanos. Porque tenían un druida, que era una especie como de sacerdote de la religión celta, que les cocinaba la poción mágica que les daba fuerza sobrehumana y con la ayuda de esa poción mágica podían sacar a trompadas a los romanos, salían volando. Y tenía un montón de chistes muy irónicos, muy inteligentes
y un montón de citas de clásicos latinos, de clásicos romanos. No, muy bueno. Goscinny sabía muchísimo de literatura romana Un genio. y todo el tiempo ponía chistes y alusiones a libros de literatura romana. Qué maestro. Un grande. Esas cosas que no ves aparte, que No. es súper popular y de golpe te das cuenta como, mira todo lo que No, sabía yo el tipo la ahí". aprendí 20 años después, cuando mucho más de grande, agarré de nuevo los libros, empecé a leer y de repente dije, che, pues esto me suena. Y busqué el libro y decía, pero esto es Ovidio, Claro. esto es Catulo, esto es Virgilio, todos los autores romanos más famosos. O sea que Asterix y Obelix eran como, o sea, mucho más, hay mucho más en la obra de lo que la gente se imaginaba. Muchísimo. Vale Bueno. la pena volver a leerlo. Bueno, los mitos griegos, ¿de dónde? Sí. O sea, ¿te empezaban a interesar por Star Wars? ¿Cómo fue eso? Y para mí está medio unido. Hmm. Es como que el mundo de los mitos está como todo conectado. Y a través de historias mitológicas o fantásticas, es como que terminás aprendiendo de estas cosas. Y nada, también un amigo de mi hermano me había regalado un libro de la guerra de Troya, que era como una condensación de todos los mitos sobre la guerra de Troya. Y también con eso me había encantado, me había enganchado. Sí. Y aparte estaba como, si uno leyó la Ilíada o conoce algo de la guerra de Troya, está como los duelos personales del jefe de un ejército y el jefe del otro. Tiene como algo parecido a Star Wars, Sí. digamos, de los duelos de lightsabers. Es como que cuando uno empieza a entrar se da cuenta de lo parecido que son muchas de las historias que conocemos. Muy bueno. Pero los mitos griegos te gustó, o sea, no, eso no aparecía como en el trabajo que habías armado. No hacías referencia ni No nada. hacía referencia a eso, no. Claro, está bien. Bueno, y después llega The Force Awakens. Sí, The Force Awakens. O sea, en 2015, si no recuerdo Sí. mal, se estrenó. Y bueno, después de las famosas precuelas, Las Era- infames. las infames precuelas, que son malas películas, pero creo que lo que la gente más le recriminaba era que no le hacían justicia a las originales. No Sí. estaban a la altura de... Quizás es muy difícil también estar a la altura de un fenómeno de culto como Sí. fue Star Wars. O sea, Sí. más allá del hecho de que sean buenas películas, Star Wars son buenas películas. La primera, Una Nueva Esperanza, o sea, yo lo estuvimos hablando en otro directo, me hubiese gustado saber qué pensaron los editores cuando lo llegó, porque era terrible todo, o sea, todo el material mucho fue salvado en edición y mucho Sí. fue arreglado gracias al score de John De John Williams Williams. y todo eso. Pero más allá de toda la historia y de lo complicado que fue hacerla, son películas que quedaron como... que se volvieron fenómenos de culto así gigantes. Sí. Y que ya es muy difícil repetir eso, porque Sí. no solamente tenés que repetir la calidad de una obra, sino también la experiencia que fue verla, la experiencia de ver por primera vez una cosa así que te sorprenda tanto. O sea, no Sí. era algo que se veía en todo el mundo, y claramente si se la bancó tantos años, o sea, si sobrevivió tantos años, estamos hablando años 70, ¿viste? O sea, Sí. ya pasaron más de 40 años Sí. y sigue siendo vigente, sigue emocionando un montón de personas, al punto que, ¿viste? La gente se crea foros para bardear y hay bardos en Twitter y acá están todos los comentarios diciendo que le gustó más una, que no le hace, que funciona, que no funciona, Sí. que anda, que no anda. O sea, y esa experiencia y lo que conlleva esa experiencia casi fuertísima de las películas originales, lo que capaz te surgió a vos cuando las fuiste a ver al cine en aquel momento, no lo vas a poder emular nunca más. No. Porque no hay manera, aunque hagas una película que sea mejor que la no va a poder hacer lo mismo. Sí. Estás ya en algo que te pegó a nivel humano, ¿viste? Sí. Bueno, eso los yankees lo llaman como un rayo en una botella. Es como una cosa que es una oportunidad única que pasa una vez en la vida y nunca más, ¿no? Es como una confluencia de talento. Porque, digamos, a veces creo que también el problema de Star Wars, de las precuelas, fue que todo el mundo pensó que George Lucas era el genio que había dado a Star Wars. Y en realidad George Lucas era un factor más que llevó a que las películas originales fueran la obra maestra que son. John Williams, Lawrence Kasdan y un montón de técnicos y de gente desconocida, que no sé los nombres, de técnicos de efectos especiales. Sí, bueno, sonidistas. Industrial Light and Magic nace Claro. a partir de Star Wars, o sea, no es ninguna, o sea, no es ninguna casualidad que de repente se convierta en la más grande de todo Hollywood, ¿viste? Claro. Y también pasa un poco lo que decíamos lo que decíamos en otros programas de el problema del poder total, ¿no? Es como que pensamos que el artista tiene que tener poder total. La teoría del autor. La teoría del autor, exactamente. Y que el problema de que la película no llegó a ser lo buena que fue porque tenía demasiada limitación el autor.
Y hay muchas veces que al autor que se le da el poder total es un desastre. Sí. Porque justamente lo que le hacía genial es aprender a sacar algo bueno negociando con cada una de las limitaciones que tiene. Y eso a veces saca más genio que cuando te digan, bueno, haz lo que vos quieras, con toda la plata que quieras, en el tiempo que quieras. Bueno, es hay que nada. sí, es que también corres el riesgo de volverte un tirano ahí, ¿viste? También. O sea, es como que todo lo... A ver, para los que no comprenden qué es la teoría del autor, cuando es una de las primeras cosas que te enseñan en la facultad de cine. En los años 60, fines de los 50, los franceses, sobre todo los de la nueva ola, habían inventado esta teoría del autor cinematográfico, que era como que el director, además de ser director de una película, ustedes piensen que en aquella época Hollywood era el único lugar donde se hacían películas, o sea, la única industria real de cine estaba ahí. No es que había distintas industrias en otros países, había pequeñas industrias, ¿viste? Está Cinecittà en Roma, ¿viste? Y todo eso, pero digamos como que la meca del cine, bueno, por algo se le llama así, ¿no? Entonces, y allá se hacían películas como chorizos, ¿viste? O sea, habían películas... No sabes la cantidad de películas que se hacían. Había directores que iban un día, en una jornada en el cine se grababan 4 películas, ¿viste? Vos ves la filmografía de los directores de hace 60, de los años 40, de los años 30, de los años 50, y son cientos de películas que decís, ¿cómo le dio el tiempo a este tipo para hacer tantas películas? Que las hacían así, era una industria monstruosa. Y entonces lo que dicen los franceses, bueno, no es una fábrica de hacer películas esto, porque así más o menos se le creía. El director, a ver, vos le preguntabas a John Ford en ese momento, ¿qué hacía? Y yo te hago la película, hermano. Era gente que, a ver, Clint Eastwood ni siquiera estudió, ¿viste? O sea, no fue ni al colegio, era un tipo que nació y lo metieron en un set de filmación. Y así iba mucho. John Ford iba armado al set para que no le vengan los mafiosos a matarlo, ¿viste? Entonces, era una industria, pero a su vez no tenía ningún, o sea, hoy le damos un valor cultural enorme. En ese momento era así, vamos a hacer la película, claro, vamos a hacer la película, ¿viste? Después, recién en un momento llegaron los franceses. Porque hay un tema muy importante ahí que hoy en día no conseguimos entender, es que en esa época no había televisión. Entonces, el medio audiovisual que había era cine 2 o 3 veces por semana, que se pasaba un noticiero de 10-20 minutos y una película. Claro. Entonces se producía tanto cine porque sustituía a la tele, y te digo, Facebook, Google, YouTube, imposible, no existía. Pero bueno, la cuestión es que los franceses es como que revalorizan esto y dicen, no, mirá, en los años 50 es verdad que había una industria, pero también está el autor. Está John Ford, ¿viste? Está Hitchcock. Son tipos que le dieron una impronta de autor a las distintas películas. O sea, le ponen el Hitchcock a través del suspenso. Están las entrevistas de Truffaut con Hitchcock después, más adelante. Está, bueno, John Ford con el western, ¿viste? Y esto de los paisajes y todo. Y que él fue el autor de eso y él lo creó. Fritz Lang, claro, el expresionismo alemán, de dónde sale todo eso. Y llegan a la conclusión de que, bueno, existe la industria, pero también existe el autor, ¿viste? Y a partir de eso, el ego, o sea, el director, además de convertirse en director, además de ser director, se convierte en una estrella más. O sea, está el Star System y está el director. Y aparece Hitchcock de repente y va Hitchcock a las premiaciones y le sacan fotos. Hitchcock era un maestro del marketing. Vincent Price también era un maestro del marketing. Pero más allá de eso, no eran figuras que la gente estaba interesada, como decir, yo quiero saber un poco. De repente Billy Wilder, ¿viste? Un tipo que hacía películas así para que la gente se ría, se convierte en un autor, ¿viste? Y con mucha razón. Pero bueno, o sea, a raíz de eso es como que también se genera como un ego, el mismo ego que tienen las estrellas de Hollywood, lo empiezan a padecer también los directores. Sí. Y siendo director también uno se siente que, bueno, que es el jefe de todo esto y que es mi visión y que es todo para mayor de la película. Y eso te termina convirtiendo a algunos, no te digo todos, ¿no? O sea, qué sé yo. Hay muchos que valoran muchísimo el trabajo en equipo, todo eso, Spielberg, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero en algunos sentidos también te vuelve como un poco tiránico, ¿viste? En cómo te llevas vos con la audiencia. Yo me acuerdo que durante la facultad, la audiencia no, con el resto del equipo, claro. O sea, está yo, mi obra y el resto son todos peones que están laburando para eso, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo cuando nos lo daban en la facultad, sobre todo en la materia de dirección, había como esto de, bueno, son autores, chicos, o sea, si van a dirigir, ustedes son el autor. Y si tienen que, y te daban el ejemplo, ponele de Kubrick, destruyendo moralmente a Shelley Duvall para que le salga el personaje en El Resplandor. Y yo siempre pensaba como, che, ¿no será un poco mucho? O sea, puede ser que capaz Shelley Duvall podría hacer el mismo trabajo si se la coacheaba bien y no era necesariamente que la tenían que destrozar moralmente. A ver, digo, si el tipo no se animó a agitarle a Jack Nicholson y se anima a agitarle a Shelley Duvall así, me parece
que no estaba buscando algo director. Me parece que era un tipo que se quería desquitar con una mina, básicamente. O sea, que, que la quería destrozar moralmente, ¿viste? Entonces, y de golpe aparecen como aberraciones así en los directores. Que es un poco, viste, lo que pasó ahora con lo de Tarantino. Con lo de Tarantino, sí, es esta idea de que el dictador más que el director, digamos, esa persona que tiene el poder total, que puede hacer todo lo que quiere y lo que no sea un pelito como él quiere, te grita, te saca, te echa, te maltrata y digamos, te hace cosas que en cualquier otro ámbito de trabajo, digamos, le den un juicio por malos tratos. Sí. En el cine está permitido porque es un autor, porque es un artista. Claro, pero es como que a mí realmente cuando salió poner esto de Tarantino no me sorprendió. O sea, yo te entiendo que el tipo es un súper talentoso. Pulp Fiction es una de mis películas favoritas, sin lugar a dudas. Todas las películas que hace el tipo son fantásticas, pero siempre viéndolo en entrevistas y todo, vos decís, este tipo debe ser jodido en un set. O sea, este tipo no debe ser divertido. No debe ser divertido laburar con él. Bueno, pasa con muchos artistas que son como una especie como de sacerdotes del arte, que en el altar del arte sacrifican todo. Y no sé, tenés a gente que tenía una vida personal totalmente destruida, maltrataba a la mujer, todo rendía, daba vueltas alrededor de su arte y de él, y era como una persona con la que mejor no cruzaste en la vida Está real. bien, pero en el cine es distinto porque es un laburo en equipo. Vos podés tener una vida horrible, ser un Hemingway, viste, que estar completamente loco y seguir escribiendo y qué sé yo. Bueno, es tu vida, hermano. O sea, pero en el cine, en una película, por más tuya que sea, vos tenés que trabajar en equipo. Sí. Y te entiendo, o sea, hacer una película tuya te puede generar quilombos terribles. Vos mismo lo escribiste, Guillermo del Toro hipotecó su casa para hacer esta Mimic, ¿no? Sí, pero el famoso Guillermo del Toro, por ejemplo, por tratar muy bien a la gente de backstage. Claro, entonces, pero está eso, ¿viste? O sea, está el trato humano. Más allá de. O sea, vos podés tener una vida conflictiva con tu arte, podés dejar todo en la cancha, pero eso no te da derecho. O sea, vos podés dejar todo en la cancha, pero eso no te da derecho a tratar mal. Si no, es como que vas a un partido de fútbol, te peleas con todo el equipo, decís, yo soy el equipo, ¿viste? Yo soy el que mete los goles, yo soy cosa. No funciona así. Sí, y de hecho Guillermo del Toro muestra muy bien cómo no necesariamente hace falta maltratar a la gente para hacer una gran obra de arte. No, esto, bueno, pero. Entonces, todo esto habíamos llegado porque la gente pensaba que George Lucas, digamos, tenía que hacer esto para hacer Star Wars. Claro. La magia de Star Wars era George Lucas. Y en las precuelas, si uno ve el backstage de las precuelas o mira como en el DVD, viste las letras de escena, te das cuenta que todos le tienen miedo y que nadie le dice, mira, esto no es una buena idea, o che, este personaje no funciona. Claro. Y él mismo, por ejemplo, cometió un clásico error de autor que es, no sé, vas a escribir una continuación de una historia, bueno, léetela de nuevo, mirate los detallecitos y que haya continuidad. Hay un montón de errores de continuidad en las películas originales y las precuelas que se le pasaron, pero porque no pareciera que ni siquiera se tomó el trabajo de volver a ver su propia obra. Claro. Es como que la obra excede al autor a veces, también te pasa. Sí. Que el autor fue como poseído por algo que lo llevó a escribir o a hacer una película y que él en realidad no entiende del todo lo que hizo, pero la obra es como que es más inteligente que él incluso. Claro. Sí, lo trasciende al autor, trasciende a todo. Y más todavía en una película que no es solamente el hecho de escribirla, es después el hecho de hacerla. Sí. Yo creo que a George Lucas en su momento, como era, a ver, no era que era el director conocido de Hollywood en ese momento, en los 70 había otros directores conocidos, estaba, viste, o sea, él había hecho THX, había hecho American Graffiti. Y American Graffiti le fue muy bien, sí. pero en ese mismo momento también estaba Easy Rider, que también le había ido súper bien, ¿viste? O sea, no toda era... toda esa generación de compañeros de la universidad, Scorsese, De Palma, Coppola, Spielberg y George Lucas. Claro. Y George Lucas es el que más se queda en el tiempo. Después de los 70 no saca nada interesante. No. Esto, todos laburaron también con Corman, ¿viste? Todo ese momento. Pero bueno, la cuestión es que hace las precuelas. Para mí, lo que menos funciona de las precuelas es justamente esto de ser películas tan nada, ¿viste? Tan poco humanas. Lo bueno que tenía Star Wars es que tenía una dosis, o sea, la trilogía original, ¿viste? Tenía una dosis de humanidad tan marcada que era imposible que no te sientas identificado con el protagonista, ¿viste? Que no te guste este personaje, que no te guste el otro, porque había en todo momento estabas viendo una película de acción donde un tipo se disparan rayos láseres y de golpe Han Solo se la quiere levantar a Leia, ¿viste? Es como, dale hermano, estamos en medio de una pelea y Leia le dice eso, es como que en las situaciones más peleagudas tenían humor, pero no era un humor que no te sacaba atención.
sino un humor que era algo que vos te podías imaginar, que en Sí. una situación difícil siempre hay una persona que se le ocurre un chiste, por ejemplo. Sí, bueno, yo había escuchado la historia de un tipo de los Navy Seals, ¿viste? Uno de esos que, no sé, había una prueba que le hacían hacer a los tipos que los ponían a todos como en un charco de agua, así, agua helada, y estaban todos así, se tenían que quedar toda la noche, ¿viste? Sí, es parte del entrenamiento de los Navy Seals. Claro, bueno, y decía que en un momento estaban haciendo eso, ya todos estaban muriendo del frío, y uno empieza a contar chistes así, pero chistes boludos, ¿viste? Chistes estúpidos. Y de repente todos empiezan a contar chistes así boludos y dice, no, miren que el que habla pierde, ¿viste? O sea, el que habla tiene que volver a hacerlo. Pero era tal el Sentimiento de camaradería que tenía a través sí, del humor. y también como el frío que hacía, el coso, que decís, bueno, nada, te contaste un chiste, qué sé yo, ya está entre estar 2 horas, o estar toda la noche, estar 3 días más, ya está, ya fue. Pero sí, esos momentos de humor existen. De hecho, el humor es como el que te saca de las situaciones donde peor estás. Claro, pero funciona en la situación, cuando es adecuada a la situación. Sí. Por ejemplo, también hay otro caso de la Guerra de las Malvinas, creo que fue un buque inglés, creo que el Sheffield, que vos imagínate, estás en el Atlántico Sur, uno de los mares más fríos del mundo, te hunden el barco y estás en un gomón de plástico con 10 personas en el medio del Atlántico Sur, andás a ver cuándo te van a rescatar. Claro. ¿Sabés qué se pusieron a cantar? ¿Qué? Always Look on the Bright Side of No, Life. muy Que había bueno. salido el año anterior, en el 79, Claro. o sea, 2 años antes, y empezaron a cantar una canción de los Monty Python que básicamente es un chiste, es una parodia de las canciones de Disney. Y claro, sí, bueno, por eso, el humor está para eso. O Sí. sea, está para mostrarnos La humanidad del personaje. Claro. Pero bueno, A todo esto, el humor de las precuelas de Star Wars no es un humor que uno diga, una persona que está en una situación haría un chiste sobre eso y que los dos como que sacarían tensión sobre lo que están viviendo. Es un humor como de robots, son como conversaciones como muy extrañas. sí. O sea, hay unos videos en YouTube que se llama Mr. Plinkett, que hace una review de las sí. 3 películas. Es una lección perfecta Bueno, sobre es por qué que no funciona. ahí lo que decían que a mí me pareció lo más interesante y que es lo que me pasa mucho con las películas de ahora. Y bueno, con la de Star Wars, la última también me pasó. Es que, ¿qué pasa con la humanidad de estos personajes? Que es una de las cosas que te hacen olvidarte a los personajes en una película. Viste lo que había pasado también cuando fuimos a ver Black Panther, que estamos por sacar un toma 2 esta semana. Es como personajes que podrían funcionar súper bien, pero que están despojados de toda humanidad porque son tantos personajes que meten en una película, tanta cosa, que de golpe ya ninguno... Sí, y aparte un poco lo que pasa en el cine ese de Marvel es como que son como los estereotipos, ¿no? Como tiene que haber el hombre negro fuerte, mujer fuerte que se vale por sí misma. Y es como que si partís de eso, no te sale un personaje humano. O sea, uno tiene que pensar en personas que uno conoce, ejemplos, no sé, cosas de la vida real. Y es como que el artista a partir de eso va como creando su personaje. Pero si uno parte de, no sé, hombre blanco de mediana edad, o sea, Claro. ¿qué te sale? Nada. Un estereotipo. Sí, o te cuesta encontrarle, porque también está esto de, bueno, de endiosar al personaje que maneje todo los códigos morales más perfectos de Porque, coso. porque tiene que ser un modelo perfecto para los niños. Sí, bueno, ponele, viste, pero ponele que no lo pensaron así, pero es como una persona, un ser humano, tiene sus problemas, o sea, tiene, así como tiene un montón de cosas buenas, tiene también sus cosas malas. Sí, O sea, defectos. Luke, por ejemplo, viste, los problemas que tiene, o sea, él es un chico bueno, todo Inocente. bien, inocente y No todo sabe eso. cómo funciona el mundo, se mete en una pelea en el bar, casi lo matan. Casi lo matan, pero claro, por eso es débil y también en el momento que se hace fuerte también medio que se deja llevar por eso. Sí, casi cae en la tentación de convertirse en Darth Vader. Por eso, entonces vos tenés esas cosas que decís, bueno, nada, es una persona que podría ser yo, podría ser como usted, señor. Sí, bueno, así funciona. O sea, el cine también tiene esa cosa de, al ser una cosa de imagen, funciona mucho de identificación con el protagonista. Claro. Bueno, entonces llega Force Awakens. Entonces llega Force Awakens, qué sé yo, lo venden a Disney y aparece J.J. Abrams. Y sinceramente a mí me gustó de Force Awakens. Me pareció una película bien hecha. También jugó medio con esto de, no sé, vamos a hacer todo lo que las precuelas son, nosotros no lo vamos a hacer. Es como si no hubieran existido, no va a haber ninguna referencia, no va a aparecer ni el pod racing, ni ningún personaje de las precuelas. Esto nunca pasó, señora. Esto nunca pasó. Antes era todo CGI, ahora va a ser todo,
digamos, de verdad. Me acuerdo que una de las primeras imágenes de backstage era una maqueta de madera del halcón milenario, Claro. que la habían hecho con un carpintero, que parecía todo real, digamos. Y de como que a los fans decían como, uy, los ilusionaba, digamos. Sí, obvio, estábamos todos ilusionadísimos. Sí. Y medio que, o sea, es realmente está muy basada en Una Nueva Esperanza, fue algo seguro. Y es como que cada uno de los tres personajes principales, digamos Rey, Finn y Poe, serían como una especie como de Leia, Luke y Han, Sí. pero con su cuota de distintos como para que no sea, bueno, estoy viendo la misma película. Claro, aparte se mezclan un poquito. Se mezclan las un cosas, poquito ¿viste? los roles, O sea, sí. esta tiene un poco de Leia, pero también un poquito de Luke. Este tiene un Exactamente. poquito de Han, pero también tiene un poco de Luke, ¿viste? Y está como este mecanismo de que Finn es un soldado imperial, entonces es algo que nunca vimos hasta ahora, un soldado enemigo que es humanizado, tenía como su cosa interesante. Sí, no, ni hablar. O sea, era lo que la gente criticó de esa película, que era muy reboot de Star Wars de Una Nueva Esperanza. Y era como un guiño, viste, a la generación de mi primo pobre que la vio, viste, cuando era chico, ahora tiene 30, 40, Claro. y era como, ¿te acordás? Halcón Milenario. Sí. ¿Te acordás Han Solo y Chewbacca en Halcón Milenario? Es- ¿Te acordás? Y era como, Es llegaba un cierto, momento que todo molestaba. eso. Claro, sí. A mí Pero funcionaba. Sí, hay momentos donde si la ves por segunda vez decís, bueno, sí, acá me agarraste, hermano. Me tocaste un punto de nostalgia que no estaba bien, pero bueno, lo dejé pasar. El problema de nostalgia es que no crea nada nuevo, funciona Claro. como de recuerdo de lo anterior. Sí. Y si vos no tenés recuerdo de lo anterior, por ejemplo, esa película en China no le fue muy bien. Porque Claro. los chinos no vieron la original, porque en ese momento estaba censurada, y de repente vieron, es como que, no sé, llegás a una reunión de amigos que hacen todos referencias a un viaje al que vos no fuiste. Claro, todos haciendo los chistes, se matan la risa y vos como, ¿de qué me estás ¿De qué se contando? ríen? Sí. Capaz que funciona mejor con los fans que con la... Igual yo conozco mucha gente, ponele mi hermana que no ve una película de Star Wars, vio The Force Awakens y le encantó. Claro. Y le encantó y no sabe ni lo que es el halcón milenario. Claro. Entonces, O sea, funcionaba, había algo que funcionaba aparte de la nostalgia. claro, sí. Pero ahí igual tenés cosas tenés buenas escenas, una gran J.J. Abrams la dirigió muy bien. Yo no Sí. soy gran fanático del cine de J.J. Abrams, o sea, me gustan sus películas, pero tampoco me vuelve loco. Parece que es un tipo muy obsesionado con esto de armar cliffhangers incluso donde no hay, viste, esto de meter misterio, viste que él tiene eso de la caja del misterio, Sí. ¿viste? Llevarlo al extremo, viste, ¿quién es? ¿Quién? Ahí John me dice que está conmigo, ahí está. De llevarlo. ¿Quiénes son los caballeros de Ren? ¿Qué es lo ¿Quién que es el dice? padre de Rey? No- Claro, sí. ¿Quién es Snow? A ver, ¿qué ibas a ¿Cómo decir? apareció el sable láser de Luke? Claro, y ese problema de los Mystery Box iba a ser un problema con cualquier... Él quería hacer esa película y ya, y zafar. Claro. Y porque él estaba claro de que estaba metiendo un montón de Mystery Box con lo del flashback de Rey y eso, que no iba a saber cómo resolver él. Y ven acá otro director, o sea, no es para defender a Ryan Johnson, pues, pero obviamente Ryan Johnson lo que dijo fue, bueno, no te voy a resolver nada, y se cagó en todos los Joder. Mystery Box que habían planteado. Que Joder. también está mal, pero también ahí JJ hizo lo que le gustaba. Vos decís pues. que esto es una pelea de egos entre los dos directores y que al final es todo por culpa de los dos directores los dos arruinaron Star Wars. No sé, la verdad me parece que J.J. Abrams le pagaron para hacer una película, hizo su película, funcionó, y después a Ryan Johnson le dijeron, no sé, jugá, Seguila. tenés los juguetes que dejó el otro, haz lo que quieras. Claro. Te dejó la ciudad armada de Lego, contá la historia que vos quieras. Por eso, pero de repente, o sea, esto de armar tantas cosas que quedaron abiertos, también te genera una expectativa como espectador Obviamente. tremenda, que es un poco lo que le funcionó en Lost cuando hizo, y es Sí. un poco también lo que condenó a Lost en los últimos capítulos. Exactamente. Entonces, Y de hecho Ryan Johnson hace poco dijo en una entrevista que para escribir el guión, antes de ponerse a escribir el guión de Last Jedi, el tipo estuvo 6 horas en Reddit leyendo todas las teorías de los fans acerca de cómo iba a resolverse todos estos plot points. Y entonces su genialidad y que lo que decía ahí en la entrevista era que y yo salí con una solución que no salía en ninguno de esos posts. pero a ver, maestro, si vos sos más inteligente por haber leído todo y salido con una que nadie se esperaba, mirá, yo no te digo que, a ver, los tipos de Reddit, Ryan Johnson, los tipos de Reddit, viste, le empezaba a decir, un Sí, tipo que sí. ya está embadurnado en sus millones de dólares. Escuchame, Ryan Johnson. Escuchame, Ryan Johnson. Vos no sabés
Y yo sí. Y me tienen que contratar a mí. No, pero lo que digo, o sea, los chavales de Reddit son como nosotros. Son tipo Claro. gente que está ahí, que son unos giles que están hablando de opinadores, que te digan, bueno, mi teoría sería esto, pero no son guionistas de Hollywood, ¿viste? O sea, si vos tirás algo y justo se dio la casualidad de que uno de estos lo adivinó, tampoco, ¿viste? Puede pasar. ¿Cuánta gente va a Reddit a hablar de Star Wars? Un montón, ¿viste? Aparte, por ejemplo, uno lee las obras de Shakespeare. Los argumentos de Shakespeare son los más cliché que existen. Es la cosa más cliché que existe. Pero vos agarras una obra de Shakespeare y eso, por favor, háganlo. Agarren una obra que aún tuvieran ganas de leer y léanla. Les aseguro que los va a sorprender completamente y no va a ser nada de lo que se espera. Porque una historia cliché en manos de un genio es presentada de una manera nueva. Y lo que mostraba El Camino del Héroe, que está muy bien, es que todas las historias ya están contadas. No hay nada nuevo. No hay ninguna historia nueva que te puedas imaginar. Lo único que cambia es la manera en la que uno las cuenta. Claro, y si la puedes contar de una buena manera, que llegue a la audiencia en el momento exacto, en el tiempo exacto. Con una perspectiva nueva, a través de una visión nueva, a través de otro lugar nuevo, pero la historia es la misma. Claro, bueno, cuestión. Pero Force Awakens más o menos, viste, funciona. El tema es esto, de que te genera una expectativa muy grande que decís, bueno, ¿y ahora quién va a ser Snoke? ¿No? O sea, tiene que ser más que el yo soy tu padre Darth Vader después de eso. Sí, o sea, o tiene que ser el emperador. Que el emperador fue un malo tan icónico que fue, hoy en día es hasta casi una parodia. Sí. Se hizo tan icónico, llegó a ser algo tan metido en la cabeza de la gente que hoy en día es como que no lo entendemos. Esa figura capuchada, misteriosa, que habla desde las sombras y de la que no sabemos casi nada y que es más inteligente que hasta Darth Vader. Hay alguien que es más malo que Darth Vader. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, y tenés la escena esa de The Last Jedi en la que está Snoke con Kylo Ren. Yo dije, claro, Snoke es como si fuera el emperador. Entonces se va a dar cuenta enseguida que Kylo Ren lo quiere matar. Porque Kylo Ren es un pendejo, es un adolescente. Este es más maquiavélico y más malvado. Entonces sabe cómo manipular a la gente. Y de repente veo que lo mata. Y no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, Claro, pero eso, según lo que te dice... yo no, mirá, te sorprendí. Claro, te gané, Gil. Abriste la puerta y te estaba apuntando con una escopeta. Te sorprendí. No, Mirá, inventé una nueva comida. Asado con dulce de leche. Riquísimo. A veces, Mirá qué original que soy. a veces una sorpresa no necesariamente buena. O sea, a veces una sorpresa es una sorpresa es una mierda. Claro. O sea, vos podés... Pero es verdad, o sea, vos decís, bueno, y lo loco es que lo vi en todas las críticas, como, bueno, sí, nos sorprendió, sí, pero me sorprendió para el orto, hermano, o sea, fue malísima esa sorpresa, fue como cuando te regalan cuando ves un paquete en Navidad y le abrís el regalo y decís, ¿qué será? Y es tipo un calzoncillo. No, una historia que escuché hace poco. Una pareja que llevan 25 años de casados y para el aniversario, él sabe a dónde decide llevarla. ¿A dónde? A Walmart. Ah, no. La salida de 25 años de casados fue ir a hacer la compra a Walmart. Claro, es una re sorpresa. sorpresa. Una re sorpresa. Jamás hubiese esperado eso, es verdad, pero anda la puta que te parió. O sea, sí, es verdad, es como que hay muchas sorpresas y te sorprenden para mal. Y es una lástima porque, sin embargo, más allá que es lo que había dicho en el Toma 2, a pesar de esto, Last Jedi es la mejor de todas cinematográficamente. Mejor incluso que las precuelas, mejor incluso que de las originales. O sea, las originales están bien en cuanto a historia, pero no son una obra cinematográfica. El plano de Darth Vader contra plano de... No, en ningún momento decís, che, ¿sabes qué está? Salvo por los efectos especiales que en ese momento fueron... No, el guión, Nico, el 80% de una película es el guión. Bueno, Vos tenés una película técnicamente perfecta, con una historia que no te interesa y no te la pones No te estoy hablando de técnicamente perfecto. Vos podés narrar una historia a través de lo visual. La podés narrar de una manera súper envolvente o la podés narrar, viste, un episodio de la tele, viste. O sea, Star Wars, ojo, a ver, a mí me encantan. Creo que casi tan fanático como este loco de las películas de Star Wars, la trilogía original. No las estoy desmereciendo para nada. Pero digamos que, a ver, en ningún momento tenés... el plano secuencia de Seth de Mal, ¿viste? O sea, claro. En ningún momento tenés el cenital de Hitchcock en Psicosis, ¿viste? No, o sea, bueno, no es su juego. No es su juego. No, su no. fuerte estaba en otra parte. Claro.
Esta de la Jedi sí tiene eso. Esta de la Jedi tenés la pelea en el salar ese de sangre, tenés la pelea, mismo la pelea con Snoke ahí, con También cosas. perdón, toda esa parte del Sadar a mí me pareció, o sea, esto es la pelea en la trinchera del Imperio Contraataca, y haciéndose yo no quiero ser como The Force Awakens, que hace referencia a una nueva esperanza, al final es como que tiene un montón de la estructura del Imperio Contraataca, pero cambiada un poco de lado. Y supuestamente es más interesante. A mí la verdad me aburrió esa parte. Pero tenés todo, pero pensalo, ya sé, O sea, visualmente... Pensado visualmente. Visualmente es como que te queda más en la memoria. Pero sin la historia no me interesa. No, ya sé, obvio. A ver, por eso no vemos un montón de películas que son impresionantes visualmente, pero que son un embole, hermano. O sea, no las ve nadie, ¿viste? O sea, la veo yo un día solo en mi casa y después me quiero suicidar. Pero bueno, esto lo que digo es... hablando únicamente de lo visual, para mí es una de las que más, o sea, sí, obvio, tenés la escena de los dos sable láser, el rojo y el azul, los colores que hacen en Star Wars, el Imperio Contraataca, son y el tono del cosas Jedi también. totalmente memorables, ni hablar. Pero esta película, si ponele con The Force Awakens, para mí tiene escenas que te acordás mucho más que The Force Awakens. The Force Awakens no tiene muchas escenas que vos digas. No, tiene escenas icónicas. Ahora, por eso digo que es una pena, porque claramente Rian Johnson la tiene clara como director, ¿no? Es un director muy capaz con lo que logró ahí. No es tipo la que hizo J.J. Abrams, que te come por la nostalgia. Tipo, mirá, lo hicimos acá esto en animatrónica. Es como si fuera Spielberg. Claro, es como si fuera George Lucas. Exactamente, ¿viste? Usamos los lentes que usaron en cosas. Para, hermano, haceme la peli. ¿Viste? Este en serio tiene una visión de director, pero la peli es... Sí. Nada. Es que es la fuerza de la inercia. O sea, le fue bien porque viene con la inercia de las otras películas. Si igual no le fue también, ¿viste? La venta de los juguetes que tipo bajó como... de eso salió un artículo en MSNBC, no me acuerdo cuál, que era como que hablaba sobre la venta de los juguetes de Star Wars, que parece que este año fue como... Perdón, el año pasado, que fue un desastre. O sea, que fue... Es que ahí está el problema de cuando vos querés agarrar el camino del héroe, digamos que es la base de la historia de Star Wars, y lo pasás por la trituradora del nihilismo nietzscheano. Esta idea de no existen los héroes, nadie llega a ser un héroe, nadie es tan bueno como parece ser, los héroes caen, no son... Luke que le dice, en realidad nunca existió Luke Skywalker, claro. Luke Skywalker es algo que soy más que yo. Y bueno, cuando vos pasás eso por la picadora de carne, no vendés juguetes, porque a los chicos no les interesa ver héroes que no celebren, quieren ver héroes, quieren ver personas que se superan a sí mismos y que llegan a ser mejores y ejemplos para otros. Claro. A ver qué quería. Yo nos quería contar algo ahí. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con nadie de ustedes. ¿Qué decías? No funciona el micrófono. Ya no lo quiere decir. Ahí está. Ahí va. Bueno, entonces la película es Solo, ¿no? Claro. La Para ver un película héroe. de Solo. Claro, esto, ¿por qué tiraste? Yo no quiero verla. Yo tampoco. No. Es como... No me interesa. Pero aparte es como que era todo lo peor que se... O sea, vos ves el tráiler y decís, es todo lo malo que se puede... Tengo más ganas de ver la review de Plinkett que de ver esa película. Aparte, en los 90, antes de que salieran las precuelas, estaba todo este tema del universo expandido de Star Wars. Los videojuegos, los cómics, que contaban historias de antes de la República, de 1000 años después de Luke, de un montón de personajes distintos y historias distintas. Y todo el mundo decía como Star Wars es este universo expansivo que da pie como un montón de historias. Por ejemplo, hay un cómic que se llama Star Wars Stories, que son todas historias autoconclusivas de distintos autores. Y ves un montón de tratamientos distintos. El paródico, el de guerra, el más realista, el más heroico. Hay un montón de tratamientos distintos y te das la idea de que Star Wars es un mundo en el que puede pasar de todo. Y de repente ahora es las películas originales. La película de Han Solo, la película de Yoda, la película de Obi-Wan, la película de Boba Fett. O sea, no pueden salir de ninguna de las historias de las originales. Claro. Todos tienen que salir de las 3 historias originales. Y sí, es así. O sea, vos querés vender juguete, no lo vas a vender si sale todo nuevo. No, o sea, tiene que ser todo lo mismo. Pero bueno, nada, qué sé yo, Solo, la verdad... Aparte medio rara toda la campaña de marketing, como me sale todo último momento, ¿viste? Bueno, porque hubo un lío, ¿no? Todo ese lío de los directores. Claro, que los habían echado, ¿no? Entonces, cuando tenían el 90% de la película grabada, los echaron de la noche a la mañana, contrataron a Ron Howard. Muy bueno. Y recién ahora,
faltan 2 meses para hacer una película, 2 meses y medio, sacan un teaser y un trailer después. Que en realidad es muy raro. En general, un trailer de una película Sí. está 6 meses antes, a veces Sí, un esta- año. ¿Cuándo va a salir ahora? Ahora en mayo. ¿En mayo? ¿En mayo? Yo pensé que salía tipo en diciembre. No, sale en mayo. ¡Pah, loco! No, ya está. No, eso no lo vamos a ver. ¿Qué otras pelis salen en mayo? Vamos a ver otra. Bueno, creo que sale la de Avengers Infinity War. Ahí está. Ahí John se puso. Ahí John está feliz. Mirá la cara que puso John. Es increíble, loco. Se levantó. Dijo, ¿qué dijiste? El próximo lo vamos a hablar, John, sobre Infinity War. Va a ser John explicándome acá todo Infinity War, todo. Vamos a tener un coso especial de eso, nada más. Pero bueno, Fran, estuvimos acá hablando 2 horas. No, 2 horas no, 1 hora. 1 hora sobre Star Wars y sobre sobre el camino del héroe. La verdad que a mí me pareció súper interesante todo. Si recién llegaron al directo, les recomiendo que escuchen toda la primera parte donde Fran habla del camino del héroe, que es clase magistral, sobre todo para aquellos que quieran dedicarse a escribir guiones o dedicarse a escribir historias. Es una cosa fascinante y sobre todo investigarla después porque hay mucha tela para cortar ahí. Pero bueno, Fran, nada, espero que hayan disfrutado este directo, chicos. Y Nico, ¿te acordás de la página que queremos charlar? Ah, cierto, es verdad. Después de todo lo que pasó, claro, es verdad. Perdón, lo dejé ahí abajo en la descripción de este video. Si lo quieren, está en Facebook y en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Pero bueno, Fran, contá eso. Claro, me olvidé de lo más importante. No pasa nada, Nico. Te agradezco el lugar. Yo quería comentar que, bueno, hubo varias personas que me comentaron a veces en los comentarios que les interesaba cosas si yo tenía un canal personal o si había escrito algunas cosas por mi cuenta. Y bueno, ahora hay una página que empezó mi novia y que ahora me sumé a escribir. Es una página de Facebook que se llama El Planeta de Delfos. Es una página que ahora está en Facebook, pero que va a tener un blog eventualmente y donde Fran escribe ya artículos más de ensayos y más de cosas así, ¿no? Sí, la idea es hacer críticas de películas, hablar un poquito más en profundidad de aspectos que no pudimos charlar en Tomados o que no se dio el lugar, de libros, de cómics y también de discos es la idea. Hay uno que hablas específicamente de Star Wars. Sí, hay todo un artículo que habla específicamente de Star Wars y este tema de pasado por el nihilismo y qué te queda del camino del héroe después del nihilismo, ¿no? Esta filosofía moderna en la que no existe el héroe. Claro, la página en Facebook es Planeta Delfos. El Planeta de Delfos. Claro, pero en Facebook la encontrás facebook.com/Planeta Delfos. Exactamente. O buscar el Planeta de Delfos. Exactamente. Y es una página que era de mi novia, que empezó para hacer videos de YouTube que fueran como complemento a sus clases de filosofía. Claro. Y hace poquito me ofreció a mí empezar a escribir y empezar a tener una columna cada 2 semanas. La idea es que vaya surgiendo cada vez más seguido y a lo mejor llegue a sus propios videos de YouTube, digamos, por este lado también. Sí. Y la idea es que sea como una página de comentario y acercar cosas a la gente que valga la pena. Porque esto tiene que ver con el título de la página. No sé si te suena el nombre de Delfos o la profetisa de Delfos o el oráculo de Delfos. Sí. Es un tema de la mitología griega. Sí. El oráculo de Delfos era como esta mujer que podía tener contacto con los dioses y digamos, la gente se le acercaba a pedir como consejos sobre cosas que iba a hacer. La mitología griega es muy importante, el oráculo de Delfos. Sí. Y bueno, parece ser que mi novio una vez estaba dando una clase de mitología griega a las chicas y les contó todo el mito de por qué tenían que ir al oráculo de Delfos y lo importante que era y el trance en el que entraba y la respuesta que les daba y cómo al final siempre se cumplía por el lado más inesperado lo que decía el oráculo de Delfos. y les tomó examen sobre el tema del mito del oráculo de Delfos. Y parece ser que una chica le contestó: el héroe Belerofonte fue al planeta de Delfos para hacer turismo. Ah, ya está, listo, el título de la película ahí, el planeta. El planeta de Delfos. Y la idea quedó como, bueno, esta idea de, bueno, vamos a mostrar dónde está lo que vale la pena o qué es la dirección que nos gustaría seguir y que sea un espacio como de comentario de todo lo humanístico. Filosofía, historia, literatura, arte y como mostrar las cosas que nos parece que valen la pena y que a veces pasan desapercibidas. Está buenísimo, igual recién está medio arrancada. O sea, Recién está arrancando. hay sí. pocos artículos, yo después los voy a compartir en las redes sociales de Zepfilms para que los vean bien, pero lo vuelvo a repetir, es facebook.com/Planeta Delfos o si no lo buscan en Facebook, Planeta de Delfos. El artículo de Fran está buenísimo, es uno sobre Star Wars que si están viendo esto en YouTube tienen el link ahí abajo en la descripción, pero si no van a la página y lo encuentran directamente ahí. Chicos, la verdad que disfruté muchísimo
muchísimo este directo, más de lo que me esperaba. Pensé que íbamos a hablar de cosas así de Star Wars, así nomás, y de repente me encontré hablando de Carl Jung, nihilismo, viste, increíble. La verdad que me sorprendió muchísimo. Así que muchísimas gracias, Fran. Gracias, Nico. Chicos, muchas gracias a todos los que lo vieron. Muchas gracias sobre todo a los que escuchan este podcast a través de iTunes y SoundCloud. Si no lo saben, este programa también va a esas plataformas, lo pueden escuchar. A mí me encanta escuchar podcast cuando voy a hacer gimnasia, cuando salgo a correr y ese tipo de cosas. No sé, lo tengo ahí, se las tiro la idea, lo pueden escuchar Para completo. hacer tareas domésticas, mientras lavas los platos, mientras Sí, limpias la casa. no, mientras paso la aspiradora del departamento también lo recontra hago, me escucho el podcast, así que hay mucha gente que ya lo escuchó. Es uno de los, sí, está siempre en primer puesto así en iTunes cuando lo publicamos así en Argentina, así que les agradezco muchísimo a todos los que lo escuchan por ahí y lo comparten con sus amigos. En serio, chicos, es una recontra fiesta. Pero bueno, si están viendo esto a través de YouTube, tampoco se olviden de dejar su like ahí abajo, o en Facebook también dejar su like, y si lo están escuchando en SoundCloud o en iTunes, por favor no se olviden de dejar su buen rating y hablarlo y compartirlo. De nuevo, muchas gracias por ver otro Set Films Directo. Nos estamos viendo la semana que viene.